Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Porque como creyentes somos, como discípulos de Cristo Jesús, tenemos que reconocer una verdad espiritual muy importante, muy grande, que muchas veces nos enseña o no la tomamos en cuenta. Y es que como discípulos de Cristo Jesús somos las ramas crucificadas, muertas, enterradas, sepultadas, resucitadas y ascendidas, sentados juntamente con aquel que es la vid, que fue crucificado, muerto, sepultado, resucitado y ascendido. O sea que es el momento que captamos esa verdad, como digo siempre, nos damos cuenta del misterio que es, como dice el hermano, el misterio que es la Pascua, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, de que no es simplemente creer en Cristo, sino creer y saber todo lo que envuelve y significa para nosotros hoy en día. Así que vamos a ver un montón de versículos. Si queréis preparar vuestros teléfonos inteligentes para buscarlos, vamos a ver un montón de versículos. El primero, como he dicho antes, es que estamos crucificados con Cristo. Vamos a leerlo en Romanos 6:6. Y vamos a leerlos todos para que veáis que está en la Biblia y qué significa. Romanos 6:6, sabiendo esto. O sea que tenemos que saberlo, es algo que tenemos que saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro, nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Vemos ahí una verdad muy importante. Todo esto es el secreto, el misterio del cristianismo, de ser un discípulo de Cristo. Nuestro viejo hombre fue, y os dais cuenta que está todo en pasado, como suelo repetir muchas veces, fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Nuestro cuerpo de pecado fue destruido. ¿Por qué? Porque fuimos crucificados con Cristo para no seguir siendo esclavos del pecado. En Gálatas 2:20, un pasaje que conocéis todos, he sido crucificado juntamente con Cristo y ya no vivo yo. Vemos otra vez la muerte del yo y el tomar una vida nueva, si queréis decirlo así, que lo vamos a ver en un minuto, sino que Cristo vive en mí. Yo he muerto. Saberlo, y vuelvo a repetir, saber, reconocer, dice otra palabra, dice otro versículo el apóstol Pablo, que tenemos que, para el secreto a la victoria, en muchos casos es saber esta verdad. Muchas veces como creyentes vivimos esclavos del pecado y seguimos viviendo en esclavitud al viejo hombre porque no nos damos cuenta de esta verdad. En Gálatas 5:24 también dice la palabra de Dios, 5:24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado la carne. ¿Crucificado con quién? Han sido crucificados con Cristo. En Gálatas 6 vemos también otro versículo parecido, Gálatas 6:14, donde la palabra de Dios nos dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo he sido crucificado para el mundo. O sea que vemos que la muerte en la cruz del Calvario, reconocernos muertos es importante para vivir en victoria, vivir libres de la esclavitud al pecado. Una vez enseñé esto en un estudio y después pregunté a la gente, ¿qué habéis aprendido?
darme un poco de feedback. Ok, no sé cómo se dice en español, pero y algunos me contestaron y me dijeron, la carne tiene que morir. Tengo que, fijarse en lo que estoy diciendo, la carne tiene que morir, tengo que crucificar mi carne. Pero si os habéis dado cuenta en los versículos que hemos leído, no es lo que dice la Biblia, no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que aquellos que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado en el pasado la carne, o sea que ya está hecho con sus pasiones y deseos. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque no se trata de hacerlo, sino que se trata de reconocerlo y de saberlo, vivir lo que ya está hecho, está en pasado. Nadie puede cometer suicidio espiritual, si queréis llamarlo así, por medio de la crucifixión. Tiene que ser alguien, tiene que ser otra persona la que nos crucifique, la que nos clave los clavos en la cruz. La carne no se puede crucificar a sí misma. Es lógica. Es una ley física, de lógica. ¿Por qué? Porque puedes con tu mano derecha clavar los clavos en tus pies, puedes con tu mano derecha clavar el clavo en tu mano izquierda, pero después, ¿quién clava el clavo en tu mano derecha? Te queda parte de tu carne. Y ese es el problema en muchos creyentes. Queda parte de ti vivo. Queda parte de ti todavía libre. Queda parte de ti que no ha sido crucificado. Entonces alguien tiene que hacerlo. La carne no puede hacerlo por sí mismo. Entonces lo que la carne no puede hacer, Cristo Jesús lo ha hecho por nosotros. El momento que dejemos de crucificarnos a nosotros, que de tratar de crucificarnos a nosotros mismos, lo antes vamos a poder gozarnos y gloriarnos en la obra terminada de la cruz del Calvario y vivir la evidencia de esa crucifixión, vivir la evidencia de esa muerte en la cruz del Calvario en nuestras vidas. Fijarse bien, otro punto importante, que en los versículos que hemos leído, el apóstol Pablo no dice simplemente que Cristo Jesús fue crucificado por nosotros. Y aunque es verdad, y algunos pasajes en la Biblia lo dicen, Él llevó nuestros pecados, Él fue crucificado en nuestro lugar, pero no dice simplemente que Cristo Jesús fue crucificado por nosotros. Lo que sí dice es no que Cristo fue crucificado por nosotros, sino que Cristo fue crucificado como nosotros, o en otras palabras, como si fuéramos nosotros. Eh, ok, no sé si entendéis ese punto, no, porque todo lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que tiene que ver con la sanidad, por sus llagas fuimos sanados, por su muerte en la cruz del Calvario fuimos redimidos. Todo se entiende y todo se vive y todo se hace realidad en tu vida el momento que te des cuenta que eras tú en Cristo Jesús, el que estabas ahí recibiendo los latigazos. Eras tú en Cristo Jesús, el que estaba ahí siendo crucificado. Entonces tenemos que entender ese principio de que Él no solamente murió por nosotros, sino que murió si fuéramos, como si fuera nosotros. Amén, ¿lo habéis entendido? Entonces Dios el Padre nos considera crucificados. eh, Tan claramente y tan claramente como si hubiésemos recibido literalmente las llaves en nuestras manos nosotros mismos. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo Jesús. Vamos a ver más versículos. Murimos con Cristo en Romanos 6:3. En Romanos 6:3, o no sabéis, aquí vemos otra vez, se empieza con esa frase, tenemos que conocer, o no sabéis, o reconocer que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte.
¿ok? Vemos la palabra bautizar, acordarse que la palabra bautizar quiere decir introducir. Todos los que hemos sido introducidos en Cristo, hemos sido introducidos en su muerte. En Romanos 6:8, especialmente la primera parte del versículo, y si hemos muerto con Cristo, si hemos muerto con Cristo, también creemos que viviremos con Él. En Romanos 6:11, así también vosotros consideraos, ahí tenéis esa palabra otra vez, reconocer, saber, consideraos. ¿Qué quiere decir consideraos? Consideraos viene de una palabra griega que quiere decir saca cuentas, calcula y saca cuentas de que has muerto para el pecado, pero estás vivo para Dios en Cristo Jesús. Considérate muerto para el pecado. Son cosas que tenemos que hacer nosotros. Es por eso importante renovar nuestra mente con la palabra de Dios, con estos versículos, para ver la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Romanos 7, versículo 4. Seguimos ahí en Romanos. Romanos, sobre todo el capítulo 6, es importante para entender este principio. Romanos 7, 4. Por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. A vosotros se os hizo morir a la ley por medio de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos. ¿Os dais cuenta que Cristo murió como nosotros, tomando nuestro lugar, como si nosotros mismos estuviésemos siendo crucificados en esa cruz? Morimos en Cristo a la ley. En 2 Corintios 5:14, llegamos a la conclusión, otra vez esa palabra, considerar o concluir, en 2 Corintios 5:14, que llegamos a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron. Cristo Jesús murió por todos, como consecuencia de la muerte de Cristo, todos morimos. ¿Por qué? Porque estábamos en Cristo. Estábamos en Cristo. En Colosenses 2:20 tenemos más. Y vamos, como he dicho antes, ver muchos versículos porque es importante que la palabra de Dios nos hable y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en el tiempo que estamos viviendo es importante tener esto claro. Si habéis muerto, os dais cuenta, pasado, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques. En otras palabras, si habéis muerto, como dice el versículo anterior que hemos leído en Corintios, a la ley, ¿por qué? Y si habéis muerto en Cristo, ¿por qué seguís? ¿Por qué seguís con los principios del mundo de la ley? Con preceptos como no manipules esto, no gustes, no comas esto, no comas lo otro, no toques tal, cosas que la ley demandaba de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Si habéis muerto, estamos muertos con Cristo. Y uno que es muy importante es el de Colosenses 3:3, donde la palabra de Dios dice, porque habéis muerto, pasado, y vuestra vida está, no dice estará, dice está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto con Cristo. ¿Por qué dice la Biblia que hemos muerto con Cristo? Porque fuimos crucificados con Él. Cuando Él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados. Y nadie que yo sepa en la historia ha sobrevivido jamás a una crucifixión. Por lo tanto, si Cristo murió, nosotros morimos juntamente con Él. Todo esto que estamos viendo hoy es importante saberlo para entender el bautismo, que es mucho más que simplemente una ceremonia. Es importante para entender nuestra posición en Cristo. Es importante para vivir en la victoria de la resurrección de Cristo, que es lo que el mundo celebra hoy. Seguimos entonces, porque no solamente he dicho que hemos sido crucificados con Cristo y que hemos muerto con Cristo, la Biblia también nos dice que hemos sido sepultados
con Cristo. En Romanos 6, que hemos leído antes, Romanos 6 dice, hemos sido sepultados juntamente con Él a través del bautismo. Ok, esto lo voy a leer porque vamos a leerlo en Romanos 6, 4. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Ok, en Colosenses 2, 12, y después lo comento un poco, porque para que veáis que no es el único lugar donde lo dice. Normalmente no podemos sacar una enseñanza de un solo testigo, necesitamos dos o tres. Colosenses 2:12, que dice, habiendo sido sepultados con él en el bautismo. O sea que vemos que lo vuelve a repetir, en el bautismo. ¿Qué quiere decir? Que el bautismo es mucho más. Okay, el poder del bautismo se ha perdido porque la religión lo ha convertido en un símbolo. Los símbolos no transforman. El tiempo de los símbolos pasó cuando Cristo Jesús, que es el símbolo y el tipo por excelencia, se hizo carne y vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy en día no vivimos símbolos, hoy vivimos realidad, vivimos lo que ya está hecho en Cristo Jesús. Entonces, cuando tú te bautizas, cuando tú decides bautizarte en agua, estás diciendo, soy sepultado con Cristo, estoy renunciando a mi viejo Señor, a mi viejo reino, a mi viejo dominio, a mi carne que me dominaba, a mi carne que me dominaba. Es por no enseñar esta verdad precisamente que hay tantos creyentes que se han bautizado y salen del agua mojados, pero exactamente igual que antes, enviciados, viviendo esclavizados al pecado, en su vieja naturaleza sigue viva y coleando, porque lo único que han hecho es un símbolo. O sea que para enterrar a alguien, cuando se sepulta a alguien, cuando estamos absolutamente seguros de que está muerto. Y normalmente eso significa el final de una historia, el final de una vida, la muerte y la resurrección y la sepultura. Ahora, lo importante que tenemos que reconocer es que hemos sido unidos con uno que no solamente ha vencido la muerte. Y ese es el propósito de la cruz de Cristo. Cuando nosotros nos mantenemos en unión con Cristo a través de la crucifixión, a través de su muerte y a través de la sepultura, entonces nos aseguramos que vamos a permanecer unidos con Cristo a través de todo lo que venga después. No sé si habéis captado ese punto. Si nos identificamos y permanecemos en unión con Cristo a través de su crucifixión, muerte y sepultura, estamos seguros y nos aseguramos de permanecer en unión con Él a través de todo lo que venga en la vida después. Seguimos porque Cristo Jesús no solo no terminó en la sepultura, sino que después, al tercer día, resucitó. Vamos a ver en Romanos 6:5. Y lo que he dicho hace unos segundos es la razón, otra vez, vuelvo a repetir, del por qué. Muchos creyentes se bautizan y simplemente es mojarse. Y cuando vienen las pruebas y las tentaciones y las luchas se apartan o se enfrían, porque no han reconocido nunca, como he mencionado y recalcado varias veces, no han considerado, no han sabido, no han reconocido de que estás muerto y estás sepultado con Cristo, solamente se entierra, se sepulta una persona que está muerta. En Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente, fijarse, lo seremos también en la semejanza de su resurrección, en la semejanza de su resurrección. Cómo resucitó Cristo con un cuerpo glorificado, con un cuerpo victorioso, venció la muerte, venció las potestades con autoridad y dominio, como estudiamos el domingo pasado, sobre las potestades de las tinieblas. En Efesios 2:5, Efesios 2:5 dice,
la palabra de Dios. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida. ¿Por qué? Porque estábamos juntos con o juntamente con Cristo. Colosenses 2:13. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Si nosotros compartimos en su muerte, también compartiremos en su vida. No puede ser de otra manera. Lo que es verdad de la vid es verdad de las ramas. Eh, es imposible que la vid haya resucitado y que las ramas que son parte de la vid sigan sepultadas o sigan muertas. O sea que mientras la vid y las ramas, los pámpanos sigan siendo uno, los dos comparten el sufrimiento y la gloria que es revelada después de la resurrección de Cristo Jesús. O sea que de la misma forma que que Dios nos hizo un espíritu con Cristo Jesús en la cruz del Calvario, su propósito, su intención es que nosotros también experimentemos tanto la crucifixión como la resurrección. Es por eso que el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:12 dice que si sufrimos con él en la crucifixión, también reinaremos con él en la resurrección. Y ese es el propósito de la cruz. Si rehusamos identificarnos con Él en el sufrimiento de la cruz, si rehusamos o no entendemos este concepto de que estamos en Cristo sufriendo la crucifixión, siendo maltratados, siendo golpeados, siendo escupidos, siendo rechazados, eh, ¿por qué? Porque si rehusamos la vida crucificada, no podemos tener la vida de resurrección. Para gozar de la vida de resurrección tenemos que primero pasar por la vida de crucifixión, el morir. Y va un paso más allá, como estoy diciendo, glorificado. Cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos, no continuó viviendo sobre esta tierra de la misma forma que vivió durante los 3 años primeros que se hizo carne, sino que la Biblia nos dice que ascendió al cielo. Entonces, si hemos sido crucificados con Cristo, muerto con Cristo, sepultados con Cristo y resucitado con Cristo, también según la Biblia, hemos ascendido y estamos sentados juntamente con Cristo en los celestiales. Y no deberíamos ver esto de estar sentados con Cristo simplemente como un hecho futuro, como un evento que pasará en el futuro. Yo sé que habrá un futuro cuando literalmente lo vamos a ver, vamos a sentir el trono debajo de nuestros cuerpos, por así decirlo. Pero el cumplimiento de esa, o la base de ese cumplimiento futuro, tiene sus raíces en una realidad presente por causa de la cruz. Y vamos a ver los versículos bíblicos que confirman esto en Efesios 2:6. Y quiero que os fijéis en el tiempo verbal. ¿Ok? En Efesios 2:6, y con Él, con Cristo, hemos sido resucitados y con Cristo nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Apocalipsis 3:21. Dice la palabra de Dios, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en el trono. O sea que no hay lugar más alto en el universo de que estar sentado en los celestiales, a la diestra, a la mano derecha de Dios. Nadie, ¿ok? Como dice el apóstol Pablo, nadie ni nada puede tocarte ahí. El Señor Cristo Jesús es el Señor de todo, preeminente sobre todo, y está sentado en el trono. Y nosotros estamos en Él.
hemos resucitado con Él, hemos ascendido con Él y estamos sentados con Él. Y necesitamos empezar a vivir la vida sabiendo esto desde esa perspectiva. Fijarse en Efesios 2:6 que el tiempo verbal está en pasado, hemos sido sentados, y en Apocalipsis 3:21 el tiempo verbal está en presente. Le concedo sentarse, le concederé sentarse conmigo. Estamos sentados. Em, o sea que no es algo para gozar en el futuro, es algo que Dios ya ha hecho en nosotros, por nosotros, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y hablando espiritualmente, como estoy diciendo, es la posición en la cual estamos, ascendidos sobre la tierra, triunfantes sobre el enemigo. ¿Cómo es posible todo esto? Vamos a volver atrás, eh, empezando desde donde estamos ahora. Ahora mismo estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque ascendimos juntamente con Cristo. Ascendimos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque juntamente con Cristo resucitamos y fuimos hechos vivos juntamente con Cristo. Hemos resucitado con Cristo y hemos recibido vida eterna juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque fuimos sepultados con Cristo. Fuimos sepultados con Cristo porque morimos juntamente con Cristo. Morimos juntamente con Cristo porque fuimos crucificados en la cruz. O sea que volvemos a Gálatas 2:20. Yo fui crucificado con Cristo. ¿Os dais cuenta que todo vuelve a la cruz? Porque ahí en la cruz es donde los dos, Cristo Jesús y tú, Cristo Jesús y yo, Cristo Jesús y nosotros nos hicimos uno. Es ahí en la cruz donde Dios nos tomó, nos cogió. Y muchos dirán, sí, pero yo no había nacido aún. Da igual. Acordarse que la Biblia enseña, usando el ejemplo de Abraham, dice, porque Abraham dio diezmos a no Nabucodonosor, Melquisedec, a Melquisedec, y nosotros, siendo su semilla y estando en Abraham, dimos el diezmo juntamente con él. Lo mismo pasa con Cristo. En la cruz Dios nos tomó, nos puso en Cristo y juntamente con Cristo, siendo un espíritu, nos hizo un espíritu con él y morimos con él en la cruz, y en esa unión con Cristo es lo que nos hace vivir en la vida resucitada. O sea que lo que quiero que veamos es que, es que la, es que la victoria, el conquistar las promesas que Dios nos ha dado, el gobernar con Cristo, el reinar con Cristo, el vencer es solamente posible a través de la cruz y por causa de la cruz, porque en la cruz hemos sido hechos uno con Él y hemos vencido. Su victoria es nuestra victoria y no podemos experimentar esa victoria y esa vida de victoria si no primero abrazamos la derrota, la aparente derrota de la cruz. La aparente derrota de la cruz. Ahora, vamos a ver en 1 Timoteo 3:16 un concepto más. En 1 Timoteo 3:16 dice la palabra de Dios, es indiscutiblemente grande este misterio de la piedad. Lo que acabo de decir es un misterio. Pablo dice que es indiscutiblemente, no hay lugar a duda, que es un misterio grande, difícil de entender. Dice, pero sigue diciendo, Cristo Jesús fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, y fijarse en esa palabra, porque vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Ahora, ¿qué quiere decir vindicado en el Espíritu? ¿Qué quiere decir contemplado por los ángeles? ¿Qué quiere decir proclamado entre las naciones, recibido arriba en gloria y creído por el mundo? Vamos a comparar esto con Hechos, el libro de Hechos 17.
Y después volveremos aquí en Hechos 17, versículos 30 al 31. Dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, dice en el versículo 28, para que veáis, porque en Cristo vivimos, en Cristo nos movemos, en Cristo existimos. Eh, Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras esculpidos por el arte y pensamiento humano. En otras palabras, no es por nuestra religión, ni por nuestros ídolos, no se puede comparar a nuestras esculturas. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. ¿Cuál ignorancia? El creer que por nuestro esfuerzo somos salvos, el no saber. Es por eso que he recalcado tantas veces al principio esa palabra, sabiendo esto, que estamos muertos con Él, reconociendo que hemos sido crucificados con Él, calculando, sabiendo, entendiendo, dejando atrás los tiempos de ignorancia, porque lo sabemos, ahora lo sabemos, porque lo acabamos de ver. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes, sabiendo que Cristo, lo voy a decir de esta forma, sabiendo que Cristo Jesús ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar y que hemos sido crucificados. ¿Os acordáis del estudio del domingo pasado? Él llevó los pecados del mundo, o sea que el mundo estaba crucificado. Dios declara a todos los hombres, dejar de ser ignorantes y arrepentíos. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. Del mundo en justicia, fíjase bien, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. La prueba de que Cristo Jesús ha resucitado de entre los muertos es prueba suficiente para que Dios juzgue al mundo con justicia. Nadie podrá decir, sí, pero el amor de Dios, el amor, una excusa que muchos usan. Dios en su amor no va a juzgar al mundo. Dios en su amor no va a juzgar a los hombres. Dios en su amor. Lo que quiero que veáis ahora es que Dios ha juzgado al mundo con justicia. ¿Por qué? Por lo que he hablado al principio, por la cruz. Todos los pecados del hombre los puso en Cristo. No solamente los puso en Cristo, sino que cogió al pecador más vil y murió en su lugar. He dicho antes, no solamente murió para llevar tus pecados, sino que murió como si fueses tú. Todos los pecadores. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tus pecados, eso es lo que llamamos la justificación, ¿ok? Que si nos da tiempo la veremos brevemente. La justificación por la resurrección de Cristo fuimos justificados. Eso quiere decir que el pecado, que al morir en la cruz del Calvario, en Cristo hemos pagado por nuestros pecados, por nuestros delitos, por nuestra rebelión contra Dios. Entonces, si cuando, a ver, ¿cómo lo explico? Me cuesta explicar esto. Si Cristo Jesús no hubiese muerto en nuestro lugar y no hubiese resucitado, entonces la justicia de Dios requiere y demanda que tú y yo muramos. Sin embargo, es por eso que nos dice aquí dejar atrás la ignorancia, sabiendo que Él murió en tu lugar, en tu posición, murió por ti. Y no solamente murió por ti, sino que fue vindicado. ¿Qué quiere decir vindicado? Vindicado quiere decir que todo aquello. Ahora, Cristo Jesús no necesitó ser justificado porque Él no murió por imputación de pecado. Él murió haciéndose pecado por nosotros. Él no necesitaba un sustituto que lo justificase. Nosotros sí. Sin embargo, en Isaías dice bien claro que el mundo nosotros lo tuvimos
rechazado y azotado por Dios. En otras palabras, como dijeron los romanos y los judíos, mirad, si Dios es su Padre, como Él dice, que lo salve Dios. Mirad cómo está muriendo. Eso quiere decir, está muriendo porque es pecador. Dios lo ha abandonado. Dios está pagando el precio por hacerse igual que Dios. Está pagando el precio por hacerse igual que Dios, por blasfemar. Sin embargo, la palabra de Dios dice aquí que el Espíritu Santo lo vindicó ante Dios y ante el mundo. En otras palabras, todo el hombre, todo el mundo, todos los demonios, todos los judíos, todos los romanos que dijeron está muriendo por blasfemo, está muriendo por pecador, está muriendo porque se hace pasar por hijo de Dios. Aquí el Espíritu Santo está diciendo no, está muriendo por vosotros, por el hombre. Y es por esa razón que Dios va a juzgar justamente, como vemos aquí en este versículo, con justicia al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, Dios juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. ¿Qué hombre? Cristo Jesús. Habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a todo el mundo, al resucitarle de entre los muertos. Vamos a comparar este versículo con el de Romanos. ¿Por qué digo esto? Porque en Romanos, y a veces lo leemos y no nos damos cuenta, pero la muerte de Cristo Jesús en la cruz de Calvario, todos nos merecíamos morir, todos nos merecíamos morir. Cristo Jesús murió por nosotros en nuestro lugar. O sea que estábamos en Cristo siendo crucificados por nuestro pecado. Ahora, eso solamente no nos sirve de mucho, a no ser que resucitara, como dice Romanos 4:24, sino también, hablando de la justicia, de haber pagado el precio por el pecado. Hemos sido justificados, somos la justicia de Dios, y no solo por Él fue escrito, que le fue contada por justicia, sino también por nosotros, a quienes será contada, los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. No es solamente creer que Él murió por ti, no solamente creer que Él llevó tus pecados, sino creer que fue levantado entre los muertos. ¿Por qué? El cual fue entregado por causa de nuestros pecados, y fijarse bien cómo termina, y resucitado para nuestra justificación. En otras palabras, si el Espíritu Santo no hubiese vindicado a Cristo, si el sacrificio de Cristo Jesús en nuestro lugar no hubiese sido aceptado por Dios el Padre, si Dios el Padre hubiese dicho, el hombre es el que pecó, el hombre es el que tiene que morir, no tú. Entonces Cristo, su sacrificio hubiese sido en vano. Cristo Jesús no hubiese resucitado, porque la muerte tiene poder sobre el pecado, y nosotros no hubiésemos sido justificados. El hecho de que Cristo Jesús resucitó al tercer día significa que la justicia de Dios, de Cristo, ha sido otorgada a nosotros. La justicia, que es un regalo justo, que ilustra la justicia de Dios, se recibe por fe en Cristo Jesús. Es una declaración ante las cortes del cielo, ante los ángeles y los demonios y toda potestad y del mundo, de que a través de Cristo somos perdonados y considerados justos ante Dios. Y como decía Jonathan Edwards en sus predicaciones, si Cristo Jesús no hubiese resucitado, sería evidencia de que Dios no estaba satisfecho no había sido satisfecho por el pago de nuestros pecados. La resurrección es Dios declarando su satisfacción. Dios declarando, diciendo, suficiente, el precio ha sido cubierto, el precio ha sido pagado. Cristo fue liberado de su obra.
y como mediador es justificado, no porque pecase, sino porque ya no tiene que identificarse con el pecado ni con nosotros. Ahora se identifica con nosotros como el cuerpo, como cabeza sobre el cuerpo, como la iglesia santa y pura de Cristo Jesús. Fue vindicado por el Espíritu Santo. En otras palabras, todo aquello que la gente y el mundo le echaba la culpa a Dios, por su pecado Él murió, por su pecado y por negar a Dios y por querer hacerse como Dios, está siendo castigado por Dios, fue vindicado. El Espíritu Santo ahora demuestra al mundo entero, y para eso está aquí el Espíritu Santo, entre otras cosas, para probar al mundo, para demostrar al mundo, para demostrar, para justificar y declarar al mundo y hacerle ver que Cristo Jesús murió en nuestro lugar tomando nuestra posición porque nosotros estábamos en Cristo y lo hizo por nosotros, para nosotros y por nosotros, no porque Él se merecía la muerte. Y esa es la resurrección. La resurrección no es algo bonito, no es simplemente para decir, ah, mira, Dios, Jesús resucitó, qué bien, Jesús tal. No, es para que vivamos en el poder de la resurrección, como dice el apóstol Pablo. De decir, Cristo Jesús vivió porque Él triunfó. Y si Él triunfó, yo triunfo. Y si Él vive y resucitó, es porque yo he muerto con Cristo, porque mi culpabilidad ha sido quitada, porque he sido vindicado, porque he sido perdonado, porque he sido victorioso. Y el poder de la resurrección, como dice Pablo, es el vivir de esa forma, vivir en esa victoria, vivir como muertos al pecado. Consideraos muertos al pecado, vivos para Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Vivir la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo en nosotros es algo que cuesta. ¿Por qué? Porque no nos consideramos muertos. Tantos creyentes en el mundo siguen viviendo su vida, siguen esforzándose por hacer lo bueno, siguen. Y eso es una falta de fe. Y es como dice la palabra que usa el apóstol Pablo, es ignorancia el no reconocer. Por entonces por tanto el mundo, volviendo al mundo, si le estás hablando a alguien de Cristo Jesús, dile esto, deja de ser ignorante, porque Cristo Jesús ya pagó, tú moriste en Cristo. Y si estás viviendo ahora en pecado y viviendo lejos de Dios, rechazando la vida de Cristo es porque quieres. Entonces, cuando llegue el día del juicio, Dios te juzgue, no creas que te va, que su amor es tan grande que va a pasar por alto tu rebelión. No. No creas que su amor es tan grande que va a pasar por alto el infierno. No. No creas que su amor es tan grande que va a decir, ah, venga, no pasa nada, entrar. No. Porque el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo precisamente y te puso a ti dentro de él, en él, te sumergió en Cristo para que murieses juntamente con Cristo en la cruz del Calvario. Y eso es el Evangelio, eso es el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Justificación significa ser declarado justo. Y es algo como estoy tratando de explicar con connotaciones legales ante un tribunal. Y en el caso bíblico, el tribunal es donde Dios es el juez y nosotros somos los acusados. ¿Cómo puede Dios, es la pregunta lógica, cómo puede Dios, siendo un juez justo, declararnos justos cuando en realidad somos injustos? Y la respuesta se encuentra en Cristo Jesús, nuestro sustituto justo. No solamente tomó sobre sí todos los pecados en la cruz, sino que se ofreció a Dios, llevando la maldición de nuestro pecado. De esa forma, al morir en la cruz, las demandas de la justicia divina fueron satisfechas. Por tanto, Dios no puede condenarnos porque el juicio ha recaído sobre nuestro sustituto, que es Cristo Jesús. Romanos 5:9. Entonces, mucho más.
habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de Cristo Jesús. Okay. Algunos manuscritos ponen ahí Dios, por la ira de Dios, por el juicio de Dios, pero no, no está en el texto original. Habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira. ¿Cuál es la ira? El precio del pecado por medio de Cristo Jesús, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cuándo fuimos reconciliados? Cuando, cuando éramos enemigos, por la muerte de su Hijo. Mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su resurrección, por su vida, por su vida. No solamente murió por ti, no solamente llevó tus pecados, sino que murió siendo tú o en tu lugar o identificándose contigo. Y lo que tienes que hacer tú para entender la sanidad, como he dicho al principio, para entender la salvación, para entender la justicia, empieza a verlo desde esa perspectiva. Yo estaba en Cristo cuando Él fue crucificado. Cuando le pusieron la corona de espinas sobre la cabeza, yo estaba en Él, recibiendo la maldición sobre la creación como resultado de mi pecado y mi rebelión, o el pecado de Adán, el hombre. Cuando cuando Cristo Jesús estaba siendo clavado en la cruz, yo estaba en Él siendo clavado. Y el apóstol Pablo lo dice bien claro cuando dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y no son las marcas físicas, no está hablando de las marcas que algunos por ahí adoran y el paganismo venera, sino que está hablando de esa identificación. Él se identificaba totalmente con Cristo Jesús. Si Él recibió esos latigazos sobre su cuerpo, yo estaba en Él recibiendo esos latigazos. Por lo tanto, la sanidad, la vida de sanidad, la vida de santidad, la vida de muerte al pecado, la vida de libertad del pecado, se ve desde una perspectiva totalmente diferente. Lo digo porque normalmente cuando hablamos de esto siempre pensamos en el esfuerzo que tengo que hacer. Tengo que portarme bien, tengo que hacer un esfuerzo, tengo que, como he dicho antes, si habéis muerto con Cristo, ¿por qué seguís enseñando y enfatizando? No toques, no bebas, no toques, no hagas, no digas, no hagas esto, no hagas lo otro, si estás muerto. Ahora, y es triste que tenga que decir esto, no es una excusa para pecar. Es triste porque deberíamos tener la madurez para saberlo. Que si has muerto, ya no eres esclavo del pecado. Has sido justificado por Cristo Jesús. Entonces, esa es la victoria. Estás sentado a la diestra de Dios el Padre en gloria. Fuiste crucificado con Él. Estabas en Él, recibiendo los golpes. El momento que lo veas, vas a ver las cosas diferentes. La victoria de una perspectiva muy diferente a la que normalmente lo vemos.